Y bien, pues ya estamos de regreso aquí en Sintonía Educativa, en este programa que se llama Noticias y Entrevistas, y gratamente ya lo había presentado el director de esta institución. Estamos acompañando al maestro Saltiel Enciso. El día de hoy, pues viene a hablar sobre el Día de las Lenguas Maternas. Maestro, bienvenido otra vez aquí a Sintonía Educativa. Gracias por estar de nuevo y que nos compartas, pues, tus conocimientos, tus investigaciones. Importantísimo este día, maestro. ¿Qué podemos festejar? ¿Qué podemos destacar de este día aquí en Baja California Sur? Gracias por la invitación, Luis Miguel, a tu interesantísimo programa de Sintonía Educativa. Y bueno, pues hoy 21 de febrero, como todos los años desde el 1999, se conmemora el Día de las Lenguas Maternas. La importancia que tiene precisamente porque la lengua no solamente es un conjunto de signos, de fonemas, de significados, sino es un crisol de las tradiciones, de la cultura del grupo que la habla. De tal forma que pudiéramos hablar de que si un grupo deja de hablar su lengua, ese grupo deja de existir. La UNESCO en el año de 1999 creó este día, instituyó este día en Bangladesh, en la India, y lo hizo precisamente para reiterar la importancia que tiene la difusión, la preservación, el cuidado de las lenguas maternas como precisamente un catalizador de la cultura de los grupos, sobre todo los grupos étnicos. De acuerdo a las estadísticas que la UNESCO tiene, cada 2 semanas desaparece una lengua y por lo tanto desaparece ese grupo que la habla. Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, que un grupo deje de hablar una lengua no necesariamente quiere decir que ese grupo ya no exista. Simplemente vayamos a los lugares donde hay personas que se visten como ese grupo lo utiliza, que ellos realizan las danzas, que realizan muchas cosas, pero que no tienen la lengua materna. Con al paso de 2, 3 años, un lustro, esto de 5 años, ese grupo ya se desaparece y empieza a perder toda la cultura, porque precisamente la lengua es un aglutinador, es precisamente donde se mezcla y es lo que hace que perviva esa cultura. Por eso la importancia de este día. Maestro, un ejemplo podría ser en Mulegé. Hace mucho tiempo, hace más de 100 años, llegaron los yaquis a trabajar acá en las minas. Y bueno, pues ahorita ya están sus descendientes, pero pues la lengua, no sé, ellos hablan ya totalmente español. La pregunta es que, ¿por qué consideras que es necesario el rescatar la lengua materna de los grupos étnicos originarios de la parte sur de la península de Baja California? Fíjate, y qué bueno que me haces esa pregunta porque es importantísima. Y antes de contestártela, quiero felicitarte porque este es el único programa de las instituciones a nivel superior de todo el estado en donde se está dando esta importancia este día. Y eso pues habla muy bien de que está trascendiendo el día y también tu programa. Gracias. Y bueno, en relación a lo que dices sobre el rescate de las lenguas originarias, en Baja California Sur, afortunadamente por los escritos que dejaron los jesuitas, así como exploradores, hicieron una compilación de los vocablos que utilizaban los cochimís, los guaycuras y los pericúes, de tal forma que esos documentos que ellos escribían a manera de informes, de reportes, llegaron hasta nuestros días y es un gran compendio de esas lenguas que ya los grupos se han extinguido, sin embargo, aún preservamos sus lenguas. En Baja California Sur, a partir de mediados del siglo pasado, te estoy hablando de 1940-50, empezaron a llegar de manera un poco más nutrida grupos étnicos originarios, pero no de Baja California Sur, originarios de otras regiones del país, que por el hecho de la colonización del Valle de Santo Domingo, de los planes, etcétera, pues ellos vinieron a trabajar, a dejar su esfuerzo por hacer grande su California. Y empezaron a traer también su lengua, sus costumbres y sus tradiciones. Sin embargo, y eso es algo que hay que dejar muy claro, no son lenguas nativas de Baja California, son lenguas nativas de aquellas regiones del país, que si bien es cierto, son hermanos mexicanos también, sí hay que dejar bien claro que las lenguas nativas eran el guaycura, el cochimí y el pericú. A ver, maestro, antes de que sigas, tenemos
Bueno, ¿eran lenguas habladas o sí había lenguas escritas de estos grupos étnicos de Baja California Sur? Eran únicamente lenguas habladas. Los grupos étnicos nativos aquí de esta parte sur de la Baja California, ellos eran una cultura ágrafa, esto es, no tenían un alfabeto. Sin embargo, cuando llegaron, como te comentaba, los jesuitas, los exploradores, ellos empezaron a hacer diccionarios para buscar la manera de comunicarse con ellos y al mismo tiempo pasarlos a futuros exploradores que llegaran, recién llegaran aquí, se pusieran a estudiar y pudieran más fácilmente comunicarse con los habitantes de la California. Entonces, esos documentos aún perduran y eso, desde mi perspectiva, y es lo que voy a manejar el día de hoy, hay un evento en la tarde que patrocina el Instituto Californiano de Cultura, pienso llevar una ponencia donde sí, a favor de que se siga difundiendo las lenguas de los grupos étnicos no originarios de la Baja California, pero también que al mismo tiempo y con el mismo nivel de importancia se difundan las lenguas de nuestros grupos originarios, porque hay libros, por ejemplo, del profesor Gilberto Ibarra Rivera, él hizo un libro sobre vocablos de los grupos étnicos nativos de aquí de California, y con ellos se pueden hacer una gran cantidad de materiales para difundirse entre los subcalifornianos y se conozcan las lenguas de los verdaderos grupos étnicos. Entonces, es algo que debe, no por el hecho de que ya no haya vivos hablantes o personas que pertenezcan a esa etnia, ya han desaparecido. Al contrario, su lengua se encuentra, solamente hace falta rescatarla. Maestro, ¿qué han aportado los grupos étnicos que no son originarios de Baja California sobre la entidad subcaliforniana? Pues han aportado mucho. En primer lugar, hablaríamos de su esfuerzo, porque sin ellos yo creo que difícilmente hubieran podido llevarse a cabo muchas actividades productivas en lugares, como mencionaba, en el Valle de Santo Domingo, en Los Planes, y bueno, actualmente en el municipio de Los Cabos, ¿no? Ellos son un gran sector que apoya en ese sentido. Pero también estamos hablando de lo que son actividades culturales. Ellos han venido a traernos muchos vocablos que utilizan por ellos, en sus lenguas y también sus culturas. Por ejemplo, estamos hablando del Día de Muertos, el Día de Difuntos, que prácticamente aquí en Baja California Sur, ellos o sus creencias espirituales en ese sentido son las que más se han difundido. Entonces, yo creo que ahorita lo que es necesario que entendamos es que existe también una cultura que manejaban nuestros grupos étnicos, los cuchimíes, los guaycuras y los pericúes, por ejemplo, ahorita que mencionaba sobre la muerte, y que debe también de traerse, no debe de soslayarse, debe de traerse al presente y que sea difundida, que sea transmitida y que sea preservada, tanto como la de estos grupos que están llegando. Tiene que haber una convivencia armónica. Bien. Hablabas de una participación que tienes el día de hoy en el evento que organiza el Instituto Californiano de Cultura, titulado Diálogo en torno a las lenguas originarias en la literatura. ¿Cuál va a ser tu participación ahí, maestro? Tengo una ponencia precisamente en respuesta a esa convocatoria que hizo el instituto. Elaboré una ponencia donde pongo de manifiesto que sí, que efectivamente los grupos étnicos que han llegado a nuestra península desde el siglo pasado, es más, tú mencionabas los yaquis. Cuando llegó Salvatierra en 1697 con 10 personas que fueron con las que inició el puerto o lo que es ahorita Loreto, dentro de esas 10 personas venían 2 integrantes del grupo yaqui. Esto es, desde ese tiempo ya estaban llegando. Incluso hay investigadores, antropólogos que dicen que desde antes ya cruzaban el Golfo de California para venir acá los grupos yaquis. Entonces siempre ha habido mucho intercambio. Entonces yo en la ponencia que pienso presentar el día de hoy es sí al rescate, a la preponderancia de lo que han aportado los grupos étnicos no nativos de Subcalifornia, pero que sea de la misma forma difundida lo que es las tradiciones, la lengua y la cultura que nos heredaron nuestros grupos étnicos que sí son nativos, como son los guaycuras, los pericúes, los cochimíes. Simplemente el año pasado, uno de los grandes investigadores, historiadores de nuestra península de Baja California, el ingeniero Carlos Lascano Sagún, publicó un libro que habla sobre la lengua neve. La lengua neve es una lengua que se hablaba por los cochimíes, por un grupo de cochimíes cercanos a Loreto. Entonces, él encontró un documento escrito por Salvatierra donde es como una especie de diccionario.
de 10, 12 cuartillas. Entonces él lo elaboró, lo editó como un libro y se publicó. Y de ahí, por ejemplo, nosotros podemos ahorita poder rescatar, incluso elaborar párrafos, elaborar enunciados con una lengua que está extinta de hace 200 o más de 200 años. Entonces se pueden hacer cuentos, se pueden hacer poemarios, se pueden hacer carteles, se pueden hacer diccionarios para que los niños, los jóvenes de preescolar hasta educación superior puedan utilizarlos. Simplemente aquí nuestra normal superior tiene una licenciatura en historia. Sí. Entonces ellos también, ¿por qué preparar, por ejemplo, que ellos conozcan palabras en maya, en zapoteco, etcétera? ¿Por qué también no que conozcan palabras en pericú? Que conozcan palabras en cochiní o en guaycura y que las puedan ellos elaborar trabajos donde difundan esto. Entonces, eso es lo que yo quiero presentar el día de hoy. Que me parece fabuloso que se difundan las lenguas de los grupos autóctonos no originarios de Baja California Sur, pero también hay que rescatar nuestras lenguas que sí son, en verdad, originarias de esta península. ¿De números no se conoce nada? De números, si tenían numerología. Sí, claro, sí tenían. Ellos contaban hasta el número 20, porque como eran, digamos, muy concretos, ellos empezaban a nombrar a raíz de sus extremidades, de sus manos y los pies. Pero ya cuando se pasaba una cantidad de 20, ellos ya decían mucho. Y eso lo ejemplificaban, por ejemplo, agarrando tierra y lanzándola al aire. Y ellos decían una palabra, no la recuerdo ahorita, pero con eso decían más de 20, o sea, son muchos. Pero sí ellos podían, sabían los números del 1 hasta el 20. Y existe, por ejemplo, ese diccionario que te digo del maestro Ibarra, ese libro, ahí vienen cómo se dice en cochiní, en guaycura y en pericú, los números e infinidad de palabras. Perfecto. Vamos a darle entrada a unos mensajes que nos están llegando. Agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos están acompañando. Dice Margarita Núñez Espinosa, muchas felicidades, excelente trabajo. Fanny Morales hace unas preguntas que ya se las contesta la maestra Castillo. Gracias a la maestra, gracias por estar también al tanto de nosotros. Dice Fanny Morales, agradece la respuesta. Y dice la maestra Arúgula Castillo, Luis Miguel, excelente que hayas invitado al maestro Saltiel. Bueno, pues el maestro Saltiel va a estar muy seguido aquí con nosotros. Maestro, antes de terminar la entrevista, invita al evento del día de hoy. No sé si tienes la fecha y el lugar, por favor. Claro que sí, Luis Miguel. Va a ser en la sede, es en el Museo de Antropología e Historia, ubicado en la calle Altamirano y 5 de Mayo, y a partir de las 5 de la tarde. El día de hoy, lunes 21 y martes 22. En mi caso, participaría el día de hoy a las 5 de la tarde y posteriormente hay otra ronda más de participaciones y el día de mañana también. Ese calendario lo pueden revisar en la página del Fondo Editorial del Instituto Californiano de Cultura. Ahí se encuentra y pues los invito a que sigan viendo este programa y sobre todo que se sumen a todas las acciones de este Día Internacional de las Lenguas Maternas. Él es el maestro Saltiel Enciso, los vamos a tener cada vez más seguido por esta cabina.